Estudiantes, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase virtual de emprendimiento y gestión. Continuamos con la descripción estadística, en la cual hay un proceso de 5 pasos. Hemos conversado sobre la obtención de datos, ahora vamos a hablar sobre la agrupación de datos. La agrupación de datos. ¿Qué dice la agrupación de datos? La agrupación de datos ha sido transcritos. La encuesta que usted realizó ha sido transcrita esa actividad y en función de las características. En la agrupación de datos se puede transcribir en función de las características. Entonces, la agrupación de datos se transcribe en función de las características de una encuesta, ¿no? De la encuesta, en función de las características de una encuesta. Así le pongo para poder identificar de dónde nosotros estamos sacando esta información, esta agrupación de datos. Haré el favor de ir tomando nota para que arme su organizador. Entonces, la agrupación de datos es transcribir la información, ¿sí? En función de las características comunes que puedan tener, ¿ya? Por ejemplo, puede ser características, por ejemplo, el sector geográfico, eso ya lo sabía usted, sector geográfico, puede ser respuestas numéricas, respuestas similares, respuestas numéricas, ¿sí? Puede ser respuestas similares, ¿ya? Respuestas similares. Esto es para recordar porque yo me acuerdo que ya le expliqué esto en la descripción de la estadística. O respuestas abiertas o cerradas. Cuando nosotros hacemos preguntas abiertas o cerradas. En una encuesta que yo les mandé a realizar, hicimos unas preguntas abiertas y cerradas en la cual decía, ¿su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos? ¿Sí o no? Y la otra era, para pagar los gastos personales, ¿se utiliza el dinero del emprendimiento? ¿Sí o no? Entonces, acá hay dos preguntas en las cuales existen respuestas abiertas y cerradas. Sí. ¿Qué dice las preguntas abiertas? Espera un ratito. Ya. ¿Qué dice? Esto es para recordar lo que es una agrupación de datos. Ahora, en la agrupación de datos, nosotros analicemos primero las respuestas, perdón, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Ya. Eso en la agrupación de datos primero. Vamos a analizar estas dos preguntas, ¿sí? Las abiertas y cerradas, pero también hay que analizar si ha existido otra clase de preguntas en las encuestas, pero nosotros como solamente tenemos abiertas y cerradas, no hay de opción múltiple o en la una es de opción múltiple, ¿sí? Entonces tenemos que analizarlas ya, los 4, abiertas, cerradas y de opción múltiple. En las preguntas abiertas,
en las preguntas abiertas, nosotros agrupamos, ¿sí? En un poco, es una agrupación como más compleja, ¿no? Pero en el caso nuestro, como son solo dos preguntas abiertas, una, la última, la cuarta, ¿cierto? Porque la primera es de opción múltiple, pero cuando se hace una encuesta con más preguntas abiertas, sí es un poco complicado porque ahí usted debe transcribir cómo contestaron, ¿sí? Y si es y aplica como a unas 50 personas, o sea, sí es más complicado transcribir 50 respuestas en una pregunta abierta, ¿ya? Pero en todo caso, la agrupación es un poco más complicada en el caso de realizar gran cantidad de encuestas. Nosotros como tenemos solo 5, a 5 o 6 personas que les mandé a que apliquen, realicen esta encuesta. Y aquí se debe buscar algún criterio de agrupación en la pregunta abierta. Se debe buscar algún criterio de agrupación de las respuestas que hemos recibido, ¿sí? Aquí se debe en las abiertas buscar un criterio de agrupación relacionadas a las respuestas que hemos recibido. A las respuestas, ¿sí? En las preguntas abiertas. ¿Ya? Por ejemplo, los resultados observados de su encuesta deben haber o existir, o algunas personas respondieron con respuestas comunes, con respuestas similares, que se asemejan, ¿ya? Entonces, aquí hay la facilidad de agrupar, ¿no? Porque si, ejemplo, 2, 3 personas contestaron lo mismo, ya se agrupa por respuestas similares, que se parecen, se asemejan, ¿ya? Entonces, en las preguntas abiertas podemos agrupar de acuerdo a criterios de las respuestas que nosotros hemos obtenido, de aquellas personas a las cuales aplicamos la encuesta. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la pregunta 4 era abierta. ¿Por qué cree que los clientes compran en su tienda? Puede ser por el buen trato, la atención, la amabilidad, precios justos, variedad de productos, la cercanía a mi lugar de vivienda. Puede ser porque te dan un crédito, te otorgan un crédito, puede ser porque, o de pronto, no sé, te gusta simplemente, ¿ya? Entonces nosotros agrupamos. Puede ser que 2, 3 personas contestaron por precios justos. Entonces agrupamos en ese sentido, con ese criterio, ¿sí? Con esa característica, se asimila, ¿ya? Las preguntas cerradas, la agrupación aquí es más sencilla, porque usted sabe que las preguntas cerradas son sí o no. En este caso no hay un por qué, ¿ya? Sí o no, ya que solamente se busca agrupar respuestas comunes. ¿Cuántos contestaron sí y cuántos contestaron no? ¿Ya? Entonces, en las preguntas cerradas, la agrupación se realiza mediante, aquí, la agrupación se realiza mediante respuestas de sí o no, ¿ya? De sí o no. Es más sencillo, es más fácil. Por ejemplo, aquí en la pregunta 2 contestaron 3 personas sí y contestaron 2 personas no. Es más fácil, ¿no? Aquí también se asimila las respuestas, entonces se agrupa en las preguntas cerradas cuántos contestaron sí y cuántas personas contestaron no. ¿Ya? Se cuentan los resultados que son similares, respuestas que son comunes. ¿Listo? Y en las de opción múltiple, aquí sí también se tabula, es igual, se agrupa por cuántas personas escogieron aquellas opciones de pagos, de cobros,
bajas ventas, falta de publicidad. Aquí también agrupas de acuerdo a la similitud de respuestas. ¿Sí? Póngase que 3 personas cogieron falta de publicidad y 2 ventas bajas. ¿Ya? Como solo se aplicó a 5, las demás serían 0 porque no hubo una respuesta. Entonces agrupo a las respuestas similares en la agrupación de datos. ¿Sí? En este caso de la agrupación de datos, usted puede establecer grupos, ¿sí? De respuestas que contestaron. Por ejemplo, aquí debe haber mínimo unos 2 grupos de respuestas que se asimilan o 3 a lo mucho, porque no se practicó a muchas personas, no se aplicó a muchas personas la encuesta, ¿sí? Porque si hubiésemos aplicado unas 20, tuviéramos ahí sí que agrupar según respuestas similares. Esa característica estamos eligiendo por respuestas similares, ¿sí? Entonces aquí sí se realizaría por grupos, pero como no hay tantas personas que realizaron la encuesta, es mucho más fácil, perdón, para que nosotros podamos agrupar estos datos, ¿sí? No existe un número exacto de agrupaciones porque uno no sabe qué respuestas nos van a proporcionar aquellas personas que aplicamos esta información, ¿sí? Pueden ser 2, 3, 4, 5 grupos o más, ¿ya? Eso en cuanto a la agrupación de datos, ¿sí? Usted, ahora, ¿qué tiene que hacer? En esa hoja de cálculo que usted está trabajando, es muy extensa esa hoja electrónica de Excel, es muy grande. En esa hoja usted va a agrupar datos, va a agrupar las personas que contestaron respuestas similares, que respondieron. Por ejemplo, en la 4, que es abierta, tengo la seguridad que respondieron por un buen trato, precios justos, variedad de productos, la cercanía, la comodidad o porque te dan crédito, te otorgan un crédito, ¿sí? Entonces pienso que, ejemplo, las 3 personas coincidieron con precios justos o cercanía o comodidad o amabilidad. Entonces usted agrupe, por favor, en Excel todas estas posibles respuestas. ¿Sí? Ponga debajo de obtención de datos, que ya lo hizo, ponga agrupación de datos, saltándose unas 2, 3 filas, agrupación de datos, ponga pregunta 1, pregunta 1 que es ¿cuál cree usted que el principal problema de su empresa? O sea, ¿cuál cree que es el principal problema? Entonces, ejemplo, pongo pago a proveedores 3 personas. Ahí sí ya le pongo el número sin poner 1 más 1 más 1 como en la tabulación, sino ya le pongo directo la cantidad o una. De repente cobro de clientes, me puso 2, 2 y así voy agrupando los datos según respuestas similares. Si en la pregunta 4, que dice, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Hubo una persona por precios justos, le pongo una, si hubo por comodidad 2, le pongo 2, y así voy agrupando los datos. En preguntas abiertas y cerradas también pongo cuántos contestaron sí y cuántos contestaron no. Eso es lo que tiene que hacer en la agrupación de datos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Hasta ahí. Es facilito, solo que trabajamos en la misma hoja. No se salte muchas filas, una fila o 2 para seguir a continuación, ¿sí? Para el final terminar esta estadística descriptiva con estos 5 procesos que se sigue y al final visualizar las gráficas. Ahí usted elige qué tipo de gráfica quiere estadísticamente, ¿sí? Barras, líneas, pasteles, usted elige. Y al último ponemos las conclusiones e interpretaciones. Y hemos terminado esta descripción estadística. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Subir el organizador de la agrupación de datos y tomar esa partecita de la hoja de cálculo de Excel, lo que usted ya agrupó esos datos, y eso me lo sube como taller. ¿Sí? Asimismo, de la misma manera, tomaba como foto esa parte de la tabulación de datos y me lo sube como taller. Estamos analizando una encuesta. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo vamos a realizar esto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto?
¿Estamos claros? ¿Está facilito esto? ¿Alguna pregunta? El día de mañana tenemos evaluación, pero nos falta conversar sobre la obtención de resultados. Esto también es muy fácil, es muy sencillo, la obtención de resultados, ¿sí? Aquí usted, en cambio, rápidamente le explico, tiene que escribir cuántas personas contestaron aquellas preguntas. Entonces, ¿sabe qué hagamos? En la agrupación de datos solo agrupe de acuerdo a las respuestas similares, ¿sí? Como le expliqué. Y en la obtención de datos se agrupa cuántas personas igual contestaron, sí, cuántas no. Entonces, vamos juntando mejor. Hagamos un grupo entre la agrupación de datos y la obtención, porque en la agrupación, perdón, agrupa cuántas personas contestaron sí y no. Y en la obtención de datos, de resultados, se asimila, porque aquí tenemos que poner la cantidad de personas que contestaron sí y no. ¿Ya? Entonces, vámonos, por favor, uniendo. En la obtención de datos, aquí ya es el resumen detallado de las respuestas que hemos obtenido de aquellas personas, ¿sí? En forma numérica. Es lo que le estábamos haciendo de una vez en la agrupación. Pero entonces, agrupación y obtención de datos vamos a trabajar ahí mismo. Los dos procesos vamos a trabajar ahí mismo, porque usted agrupó datos según respuestas similares y en la obtención de datos va a poner cantidades, porque en la obtención de datos, en cambio, se pone cantidades numéricas, de tal forma que se pueda apreciar las respuestas y cuántas personas contestaron aquellas respuestas. Eso es todo, estudiantes, ¿sí? Si usted quiere, puede hacer una tablita así, porque la agrupación y la obtención de datos, vuelvo a repetir, podemos trabajar ahí mismo los dos, ¿sí? Usted puede hacer en Excel, pone agrupación y obtención de resultados y puede poner pregunta 1 y la copia. Pregunta 1 y aquí copia. La pregunta 1 dice, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Y de ahí puede hacer un cuadrito así, una tablita, para poner la pregunta 1, que dice cuántas opciones había de opción múltiple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me parece, si no me equivoco. Entonces, insertamos una tabla y le dividimos en 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, usted pone en la primera, que es pagos. Pone pagos. Esto haga con la agrupación de datos y mejor hagamos de una vez la obtención de resultados. Aquí estamos agrupando y la obtención de resultados. Pone pagos, me contestó una persona. Luego, cobros a clientes, cobros, me contestó otra persona. Luego me pongo inventario. ¿Inventario es? ¿O no? Sí, inventario. Y otra persona. ¿Sí? Y así me voy poniendo las cantidades de cuántas personas me han contestado. Luego copio la pregunta 2, que dice, ¿su emprendimiento lleva contabilidad como base para los impuestos? Pongo asimismo, tras un cuadro, este es más pequeño, divido en 2, pongo sí y no. Ejemplo, aquí me contestó 3 personas sí y 2 no. ¿Ya? Y en la tercera pregunta igual, para los gastos personales, ¿se utiliza el dinero de emprendimiento, sí o no? Y pongo cuántas personas. Y la última pregunta, que es abierta, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Una característica. Aquí usted debe agrupar cuántas personas contestaron similar. Entonces ponga un cuadro, otro cuadro como este, que está aquí en la pizarra. Borro este y pongo. Ejemplo, me contestaron 3 respuestas. Precios justos, o dependiendo de las respuestas que le haya contestado. Pongo precios justos, 2 personas. De repente me contestó comodidad o cercanía a donde yo vivo, 2 personas. Y aquí crédito, que me fía, ¿no? Una persona.
Así es en la obtención de resultados. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos agrupando los datos, las respuestas similares, ¿sí? Y también estamos colocando cantidades, un sistema numérico en la obtención de resultados. ¿Estamos? Y con esas respuestas, nosotros ya podemos hacer una representación gráfica. Podemos sacar porcentajes, eso sí ha de saber usted cómo se sacan los porcentajes. ¿Sí? ¿Sí sabe? Con una regla de 3 simple. ¿Sí les enseñaron eso? A sacar porcentajes. Y por último ponemos las conclusiones e interpretaciones. Contéstame, estudiante Shirley, si saben sacar regla de 3. Porcentajes con una regla de 3. Sí, Licen. Ya, sí, es facilito eso. 5% equivale a 100 y 2 personas que contestaron a cuánto equivalen. ¿Ya? Entonces saca porcentajes. Aunque Excel creo que te saca automáticamente. ¿Sí es así? ¿Sí? Luis, confírmame. Luis. Estoy seguro, pero creo que sí. Sí, sí le saca. Bueno, revisemos eso y si no lo hacemos mentalmente. ¿Ya? Y de ahí Excel le grafica, eso sí, Excel le grafica con esa tabla de datos, ya le grafica automáticamente. ¿Sí? Entonces la próxima clase hablamos de la representación gráfica, que usted en cambio ahí tiene que realizar una tabla con los datos de todas las 5 respuestas con sus respectivos porcentajes y ahí sí Excel, eso sí, Excel le saca automáticamente su gráfica. Usted elige qué tipo de gráfico quiere. Para la próxima clase ayúdeme por favor con esa indagación de los porcentajes en Excel, si se puede realizar directamente, pero para lo cual usted sí tiene que hacer una tabla con los datos. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, en la obtención de datos me toma como, en la tabulación de datos me toma como usted lo tabuló, una foto, y me lo sube, o si puede recortarlo y pegarlo y subirlo. De esa manera usted maneja muy bien la tecnología, me lo sube. Y en la agrupación de datos me lo sube también con la obtención de resultados. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Estudiante Dayana, me escribe un mensaje. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Licen. ¿Todo está claro? Ya le respondo, Dayana. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, gracias por haber estado en mi clase virtual. ¿Alguien ingresó ya? Licen, una pregunta. Dígame. La ¿Cómo estás, Jimé? agrupación Muy de buenas datos, tardes. Hola, Marquito, ¿qué tal? Ya te paso el operador. Dime, estudiante Ya, Ayo, por favor. gracias. en la agrupación de datos no va con porcentajes, ¿verdad? No, todavía. Después hay que hacer una tabla para hacer en la interpretación y la gráfica. Gracias, Licen. Ya. Estudiante Dayana, te voy a activar el día de mañana tipo 4 de la tarde para que puedas dar tu evaluación. Solo, escúchame, estudiante. Solo a Dayana, por favor.